provista de una larga entrada abierta a la luz que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños atados por las piernas y el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras le impiden volver la cabeza. Como os decía, este texto corresponde al conocido como el mito de la caverna de Platón, que se encuentra en el libro número 7 de la República y que mediante una historia alegórica el filósofo griego nos plantea cómo está la situación del hombre respecto al conocimiento. Es por ello que esta noche nos gustaría analizar todo un clásico de la filosofía que, a pesar de los siglos transcurridos, tiene una moraleja que a día de hoy podemos aplicarnos en nuestras vidas. Bien, pues, doctor Isaac Jaouli, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar contigo de este mito cavernoso. Cavernoso, pero muy interesante. ¿Cuál es el símbolo que se desprende de este mito? Vamos a trasladarlo a este siglo XXI. Sí, la idea es ella. Platón incluye esta alegoría, como tú bien lo mencionas, esta forma de enseñanza en su libro de la República. En la parte séptima del libro viene esta alegoría. Él utilizaba las alegorías, estas formas de explicarlo, como el Maestro Jesús también usaba, por ejemplo, la parábola. ¿Por qué? Claramente lo dice el Maestro en un pasaje. Dice, a vosotros es dado conocer los secretos de mi Padre, cuando habla con los apóstoles, pero a los demás les hablo con parábolas porque son como niños. Platón entendía muy bien que la forma para que ciertas grandes verdades fueran entendidas tenía que utilizar alegorías, formas simbólicas, y ahí el ser humano, además de utilizar su razón, usaba su intuición. En realidad, la alegoría de la caverna es fantástica para explicar lo que ahora tenemos. Hablas de que están los hombres, desde que nacen, encadenados de cuellos y piernas a un muro. Y lo único que pueden ver es el fondo de la caverna, que es una pantalla. Tras de ellos hay una especie de pasadizo, pasa gente hablando, comentando, y hay una hoguera tras de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? La hoguera refleja las formas de las personas que van caminando por ese pasadizo en la parte frontal del fondo de la caverna, que es lo único que pueden ver los hombres que están aprisionados. Ellos se están mirando para fuera de la caverna, para la calle. Sí, no, los hombres que están aprisionados ven al fondo de la caverna. O sea, tienen lo que es la gruta, la puerta de la gruta la tienen a la espalda. Y a la espalda también tienen las imágenes. Ellos no las pueden ver porque el muro es muy alto y no pueden ni siquiera girar la cabeza. ¿Qué ocurre? Esa es la naturaleza, nuestra propia naturaleza. Platón llamaba, en término griego, es eikasia o ilusión. Es la primera fase. Todos los seres humanos estamos encadenados por una serie de elementos, condicionamientos, miedos, fanatismos, apegos, prejuicios, ignorancia en general. La gran diferencia del ser humano encadenado es que está limitado. Él supone que las sombras son la verdad y hace teorías y discute y se mata por esas sombras, de acuerdo al enfoque que presenta Platón. Nosotros lo hacemos actualmente. Uno de los ejemplos que he estado yo, sobre todo, utilizando cuando hablamos de este tema, es la película de Matrix. Incluso hay estudios relacionando la caverna con Matrix, y hay estudios en internet, puedes encontrar 3 o 4 bastante interesantes. Matrix es un programa en donde todos estamos aprisionados. ¿Por qué? Porque están controlando nuestra mente. La caverna es eso. Nosotros estamos encadenados no al cuerpo físico, porque nos vemos caminar por las calles, aparentemente nos sentimos libres, pero no nos damos cuenta que la prisión está en la mente, como el Matrix. Y como todos los prisioneros que se ven libres, pues no pueden darse cuenta. Creo que es la mayor prisión del ser humano, el no saber que estamos prisioneros. Estamos dormidos soñando que estamos despiertos. Creyendo que estamos despiertos, soñamos. O sea que la educación entonces es más que importante, o sea, el proceso educativo de los papás hacia los hijos, que no los maestros, que es diferente. Una cosa es cultura y otra cosa es educación como ser humano de los propios progenitores, ¿no? Que eso no se lo puede dar un maestro, que sí, se lo puede dar, pero cada maestro tiene una forma de pensar posiblemente muy diferente a cada papá o mamá, ¿no? Pues sí, mira, los maestros tienen un programa y tienen que cumplirlo, pero el maestro además tiene su bagaje psicológico y personal. Entonces, cuando el pequeño recibe la información, no solamente recibe el programa, recibe todo lo que el maestro le da, también recibe sus prejuicios, sus miedos, su intolerancia, sus visiones limitadas. Y eso también con los padres. Ahí voy. Tenemos una gruta. Imaginemos, para que todos nuestros oyentes se sitúen, vemos una montaña y vemos un agujero. Hay una cueva y una gruta. Si entramos un poquito en esa cueva,
cueva nos encontraríamos un fuego. Y al final de todo, Sí. unos niños ya hombres, atados de pies y de cuellos, Sin moverse. mirando hacia el fondo, no hacia nosotros que Sí. estamos entrando. No, sí, al fondo siempre. Por consiguiente, el mismo fuego, al entrar nosotros o al pasar por delante de esa gruta, Produce sombras. produce una sombra en Se el pro- fondo, que se proyectan a la caverna. en la pared del final, donde estos hombres y niños miran. Exacto. A esos niños y a esos hombres les han dicho toda la vida que esas sombras que aparecen ahí son los hombres en realidad. Pues, les han dicho, eso es la realidad y hay que creer en ello. Eso es la realidad, lo bueno y lo malo está ahí. Por consiguiente, esos niños creen a pies juntillas que aquello es la verdad absoluta, Exactamente. no lo que tienen detrás, que es la verdadera. No, exactamente. Pero porque no lo saben. El que nunca ha visto la luz no sabe qué es la oscuridad. Exacto. En cualquier caso, Isaac, este hombre, Platón, se plantea en su momento qué pasaría Sí, si claro. los niños Exacto. pudieran liberarse y dar la vuelta a la cabeza y ver lo que había detrás suyo. Bueno, aquí hay algo interesante. Mira, Platón, como todos los grandes de su época, era un iniciado. Fue iniciado en los misterios de Eleusis. Eso es lo poco que a veces no tocan los investigadores porque no les gusta esa parte. Los filósofos pasan por las partes mistéricas y de los daimones, pero en pie puntillas porque no pueden explicarlo. Dentro de los misterios de Eleusis había una caverna, la de Plutón, donde se supone, basado en los misterios de Eleusis, en el mito de Deméter y Perséfone, recordemos que a Perséfone la raptan y la colocan en un lugar escondido, va a las profundidades. ¿Qué pasa acá? Platón traslada simbólicamente esa caverna porque está dando él indicaciones mistéricas. Obvio, no podía hablar por ser un iniciado, pero podía transmitir simbólicamente, oscuramente, que la caverna en la que nos encontramos, el mundo en el que nos encontramos es una caverna. Supongamos que uno de los aprisionados hace un gran esfuerzo y rompe las cadenas y se levanta. Dice Platón que gira y ve la luz. Primero, lo deslumbra. Es tan fuerte, es como cuando vamos al cine después de estar en el cine un tiempo y salimos, la luz nos lastima. Dice, la realidad, la razón lastima. Entonces, la persona tiene dos opciones, y lo menciona. Seguir adelante, que es un camino sinuoso para salir de la caverna, o volver a sentarse y encadenarse, porque prefiere vivir en la ignorancia y en el engaño. Y en la misma película del Matrix, recuerda que el que los traiciona, era un hombre que quería disfrutar otra vez, a pesar de que supiera que era un engaño. Porque hay seres humanos que no aceptan la verdad, a pesar de que se les presente. Prefieren vivir con lo pasado, con lo seguro. No quieren arriesgar, no quieren atreverse a ser ellos. ¿Qué pasa? Nuestro héroe sale, ve las figuras y ve el fuego. Esta es la etapa que llamó en griego pistis. Pasó de la ilusión a la creencia. Y después de ahí, cuando se acerca al fuego, ahí empieza la dianoia, que es la razón. La razón que ahora nos parece que es la única herramienta y no es así. La razón es brillante, aparentemente no tiene límites, pero los tiene. Si no hay intuición, hay un límite. Y esa es la salida de la caverna. Nuestro héroe hace un gran esfuerzo y sale de la caverna. Pero Platón aún va más lejos, porque creo que a este hombre lo sube encima de la montaña para que vea el mundo. Sí, él al salir de la caverna y ver la luz del sol, ver la realidad, ver los paisajes, por cierto, lo hace subir, pero lo importante acá que descubre la verdad. Esa es la verdadera realidad. ¿Qué ocurre? Dice Platón, pero este hombre, apiadándose de los que estaban dentro, regresa, porque él quiere que también ellos descubran la verdad. ¿Y qué es lo que le ocurre? Platón menciona que cuando se acerca y les explica a todos los seres humanos que están aprisionados, no le creen, lo acusan, lo persiguen, simbólicamente lo crucifican, lo encadenan, lo encarcelan, porque no creen que exista una verdad más que la que ellos ven. Y nosotros discurrimos en eso, sobre todo cuando hay un fanatismo muy grande. Estamos cerrados a un enfoque cuando la conciencia es tan amplia y puede permitirse el ser humano. Yo diría que si nuestros radioescuchas se permitieran, yo no diría que cambiaran su marco de referencia, pero que se permitieran otros aspectos y no aquello a la que están aferrados, encontrarían un horizonte inmenso. La enseñanza de esta alegoría es muy importante. De alguna manera, los buscadores que se han levantado de sus cadenas y han atisbado la realidad, jamás serán igual. Se van a sentir excluidos de la sociedad, se van a sentir que están en el exilio, como si estuviéramos perdidos, porque en este mundo solamente el que no respeta el marco que se le dice y no asume que la verdad que quiere la sociedad es la única, es un bicho raro. Y eso te ha de pasar a ti y lo has de entenderlo como lo entiende todo aquel que ha atisbado un poco de esa verdad. ¿Tú crees que Platón, con este mito de la caverna, venía a reflejar más un aspecto político del momento que no otra cosa? Hay una mezcla. Yo creo que hay una combinación, no solamente de la enseñanza que él quería, al ser él el heredero de Sócrates, porque recordemos que Platón es el escriba de Sócrates hasta donde podemos entenderlo. Y además lo que le agrega, ¿no? Platón era verdaderamente una luminaria.
era ante todo un metafísico. Y además, un metafísico era un hombre profundamente religioso, pero no en la religiosidad de fanática, sino en la religiosidad de transformación interior. Él tenía una conexión interior, porque lo revela en varios momentos. Al haber estado en Eleusis y al haber sido iniciado en estos misterios, él tenía un aspecto que no tenían otros filósofos que los podemos escuchar. Él trataba de que la gente despertara. El término Buda significa el que despierta. Y nosotros tenemos que despertar. Ese es el mensaje claro. El ser humano, es cierto, puede pasar primero de la ilusión, después a la creencia, después a la razón, al uso de la reflexión, la razón, que es la que aparentemente la sociedad y las escuelas nos enseñan. Lamentablemente la educación a veces no busca mucho que reflexione. La gente no quiere despertar y va con orejeras por miedo a lo que encuentra, ¿no? No quiere ver la verdad porque le va a doler, porque quiere vivir como ha vivido. Como le dolió a Siddhartha Gautama, el Buda, ¿no? El que despertó. Es curioso porque un príncipe que lo tenía absolutamente todo, mujer, hijos, etcétera, palacio. Etcétera. Bueno, era un príncipe. Sí. Estamos hablando de 560 años, más o menos, antes del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Sí. Es curioso que este hombre que lo tenía todo, que solo conocía felicidad, un día se le ocurre salir de palacio y darse una vuelta y ver el mundo verdadero, ¿no? Sí. Y ve a la gente que pide, ve a la gente que no tiene dinero, ve a la gente pobre, a la que envejece, sobre todo a los que les faltan piernas, a los que tal. El dolor. Vive y ve el dolor y piensa, esto no es lo que me habían dicho. Lo que yo vivo todos los días, ¿no? Exactamente. Entonces no entiende nada, se sienta debajo de esa higuera y entonces pues se despierta como nuevo diciendo, ahora sí que he despertado y me doy cuenta dónde estoy y lo que tengo, ¿no? Lo importante aquí, Pedro, es que como el Buda lo hizo, lo puede hacer cualquiera de nosotros. Como el Maestro Jesús lo enseñó, la conexión entre el ego personal y la parte divina nuestra, nuestro Cristo, nuestro Buda interior, la puede hacer todo el que lo desee. Por supuesto, tiene que decidir a sentirse en algún momento, como yo aquí lo menciono, exiliado, perdido, porque va a haber un cambio, va a empezar a abandonar cosas, va a ver que ya no le interesa, que la vida que llevaba le parece insignificante, vacía, y buscará respuestas. Es curioso que este mito se asemeja a muchísimos parajes, ¿no? Porque en el mismo camino del budismo, ¿verdad? Hay dos corrientes, la corriente de los que van en la barca solos y los que van en la barca con más gente que necesitan a alguien que les guíe. Estamos hablando de lo mismo. El señor que llega a la caverna de Platón, ¿verdad? Saca a ese señor o a ese muchacho que estaba atado, le enseña, es el maestro el que lo inicia, el que le demuestra. Si quiere. Porque si no quieres que te enseñe, no te puede forzar. ¿Sí? Exactamente. Y luego vuelves a la caverna, lo explicas lo que has visto, nadie sabe lo que hay, y entonces es cuando te crucifican lo que le pasó al Jesús el Cristo, ¿no? Sí. Cuando un maestro aparece en tu vida, y un maestro serio, no unos maestros que están ahorita de pacotilla que te los encuentras por todos lados, tienes que dar tú primero el paso para que el maestro dé dos hacia ti. Y me refiero a ese paso, es al compromiso. Te tienes que comprometer contigo mismo, no con nadie, contigo mismo, con tu corazón, donde está ahí la esencia divina, y decir, me comprometo a seguir adelante, a que mi vida tenga significado, a que tenga sentido, porque todo lo que está ocurriendo afuera es producto de los egos egoístas que están en la caverna, que están contaminando, estamos destruyéndonos en guerras, en las enfermedades. Estos egos son los que estamos en la caverna y que no queremos aprender o salir de la caverna porque nos parece cómodo. ¿Y para qué hacer un esfuerzo? A pesar de los grandes maestros que han venido y nos han dicho, despierta, sal adelante, pero tienes que hacer un esfuerzo, tienes que doblegarte. Yo estoy contigo, pero eso ahora lo podemos decir abiertamente. En otro momento nos habrían quemado. A Giordano Bruno lo quemaron. Por ejemplo, ¿no? Y no solamente por estos postulados, sino por otros, por matemáticos, por decir que la Tierra era redonda, por ejemplo, 1000 cosas así, ya los quemaban, ¿no? Si miras el propio ombligo, porque claro, si hablamos de papas de hace siglos atrás que se podían casar, tenían hijos, bueno, nada que ver con lo que hoy conocemos y con lo que se queda la gente, ¿no? Yo entiendo que no es bueno ir con orejeras, que hay que despertar, esa es la intención también de este programa, poder despertar y empezar a conocernos un poquito los valores tan intrínsecos que todos tenemos y que no sabemos o que no somos capaces muchas veces de decir, caramba, pues yo valgo más de lo que yo mismo me presento, ¿no? Cada ser humano es un proyecto, es un microcosmos, y la naturaleza, la vida, Dios espera que tú desarrolles ese proyecto. Es triste cuando un joven fracasa muriéndose por un exceso de drogadicción o por un choque por estar alcoholizado. Ese proyecto es una potencialidad, contiene todo el esfuerzo del cosmos para que nos convirtamos en lo que tenemos que ser y aportar a la comunidad, porque estamos unidos. Es curioso porque de forma
soterrada o no. Antes hablabas de Matrix, ¿no? Esa película donde se demuestra que alguien puede estar dominándonos, ¿no? Controlándonos, ¿no? O sea, controlando nuestro pensamiento, que seamos burros de noria que se le ponen las orejeras pues para que no vean nada más y solamente vean ese camino. Que quieren que veamos, sí. Claro, no hay otro camino, no, hay más mundos. Pero es curioso porque de forma soterrada, antes hablabas de Matrix, pero creo recordar que, por ejemplo, Cardenal de la Barca, en La vida de sueño, Sí, de alguna manera viene de forma alegórica también a hablar del mito de la caverna, ¿no? O mismo, José Saramago. O José Saramago, o si tú lo quieres ver de alguna forma, el Quijote de la Mancha. O el show de Truman. En Don Quijote es muy interesante porque son dos personajes. ¿Cuál de los dos tú escogerías? Buena pregunta. ¿A Sancho es esa. o a Don Quijote? Me quedaría posiblemente con la nobleza del Quijote. Pero necesitamos a Sancho. Pero necesitamos a... Sancho es la personalidad. Eso es. Y el Quijote es lo mejor de nosotros. El Don Quijote no puede ir si no va sobre Sancho. Lo necesita. Necesitamos equilibrar. Nadie niega que nuestra naturaleza personal la necesitamos activar. Está bien. Buscamos desarrollarnos, crecer, tener varias cosas que hemos visto en la vida que necesitamos, tener una familia, etcétera. Pero lo otro no hay que dejarlo. No se habla de que nos vayamos de anacoretas a una montaña y nos abandonemos. No. Estamos en la sociedad y aquí tenemos que trabajar creciendo pero integrados, equilibrados y no divididos como lo hacemos ahorita y no siguiendo en la caverna. Es lo que me decía hace mucho tiempo atrás, no un maestro, sino incluso un sacerdote, que me decía, bueno, está muy bien rezar, pero hay que poner de tu parte. O sea, voy a pedir, sí, pero hay que moverse. Es como hay que hacer nuestra parte. Claro, es como el que dice, quiero que me toque la lotería, pero ves a comprar el 10º. Mira, aquí hay un pensamiento que yo quise traer y que trata de una obra se llama La voz del silencio de la señora Blavatsky. Sí. Dice así: el hombre que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida ha vivido en vano. Yo les digo a los radioescuchas, ¿ustedes están desempeñando la tarea que tienen asignada en su vida? En otras palabras, ¿saben siquiera qué es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Dormir, comer y hacer el sexo es la tarea? ¿O es parte de la tarea? Es algo que deberíamos reflexionar, porque si no al final, o antes del final, habremos sentido que la vida no valió la pena porque la hemos desperdiciado en la caverna, esposados, encadenados a nuestras ilusiones y a nuestra ignorancia. Tenemos que arriesgar. Tenemos que atrevernos a dar ese paso. Nadie pide que seamos santos. Madres Teresas son pocas las que surgen. Pero hagamos la parte que nos compete a nosotros. Un pequeño paso. Conocernos un poco más, porque por ahí se debe empezar. ¿Quién soy yo? Isaac Yauli, yo sé quién eres tú, a quien tengo que agradecer todos tus conocimientos, que nos los expliques de forma tan gráfica, tan clara, para que todos puedan entenderlo, ¿verdad? Todos podamos entenderlo. Quisiera dejar al final, antes que terminemos, un pensamiento del maestro Mumon Zen. Es un koan. Dice, cuando comprendes, perteneces a la familia. Cuando no comprendes, eres un desconocido. Los que no comprenden pertenecen a la familia. Y cuando comprenden, son desconocidos. Ha sido fantástico. Muchísimas gracias y muy buenas